Muchas gracias. Bueno. Compañeros, bienvenidos nuevamente a una sesión más de CISA Online. Les saluda el maestro Alfredo Calderón del Centro de Investigaciones del Sistema Acusatorio. En esta sesión vamos a conversar sobre un tema muy interesante que es lo que atañe a la prueba anticipada, algunos temas prácticos que nuestro ponente de esta noche nos va a compartir, el maestro Jesús García Márquez. Maestro, un gusto que esté aquí con nosotros en el programa. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. El gusto es mío. Gracias por la invitación. Y pues bueno, estamos listos para comenzar con este tema que se llama la prueba anticipada. Primero, Perfecto. referir, Sí, sí, antes de continuar, me gustaría presentarlo con nuestros ok, sí, escuchas. El maestro García Márquez es licenciado en Derecho por el el Instituto Nacional de Estudios Sindicales de la FETSE, licenciado en Criminología y Criminalística por la Universidad de La Salle Bajío de León, Guanajuato. Tiene una maestría en Derecho Procesal Penal por el Instituto Superior en Derecho Penal INDEPAC. Además, es maestro en Derechos Humanos por la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato. Cuenta también con una especialidad en Defensa Penal por el Instituto Federal de Defensoría Pública, con la especialidad en prueba testifical desde el razonamiento probatorio y la psicología del testimonio de la Universidad de Girona, España. Tomó otra especialidad en esta misma universidad sobre bases del razonamiento probatorio, entre otros cursos que él ha tomado. En relación con su experiencia profesional, bueno, pues se desempeñó como secretario del Ministerio Público Federal. Posteriormente, fue asignado como agente del Ministerio Público de Litigación en la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes. Posteriormente, fue director de litigación en la misma fiscalía y actualmente es agente del Ministerio Público PUL de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. Y bueno, a pesar de su corta edad, que es un académico de Ministerio Público muy joven, pues cuenta con diversas obras. Es autor del libro La prueba anticipada, el testimonio como indicio cognitivo, estudios desde la psicología del testimonio y una perspectiva de protección de los derechos humanos, publicado por la editorial Ángel Editor. Es coautor en el libro Prueba testifical y razonamiento probatorio en materia penal, visiones comparadas, de la editorial Ubillus. Y bueno, es autor pues de varios artículos en la materia de la justicia penal. Pues maestro, es un gusto que esté con nosotros, ¿no? Usted es prueba de que juventud no se pelea con la experiencia. Un gusto en tenerlo con nosotros. El foro es suyo, lo escuchamos. gracias, doctor. Nuevamente, bueno, saludarlo y vamos a hablar de lo que es la prueba anticipada. La prueba anticipada en nuestro proceso penal mexicano se encuentra regulada en tres artículos que prácticamente es el 304, 305 y el 306. En el artículo 304 vienen los supuestos para admitir la prueba anticipada. Pero bueno, vamos primero a definir qué es esto de prueba anticipada. La prueba anticipada es el desahogo de un órgano de prueba antes, o mejor dicho, diferente a cómo se desahoga normalmente, que es en la etapa de juicio y ante el tribunal de enjuiciamiento. Entonces, la prueba anticipada se refiere al desahogo de un órgano de prueba ante el juez de control y antes del juicio oral. Puede ser desde que se presenta la denuncia, es decir, desde la etapa de investigación, hasta incluso dictado el auto de apertura, es decir, en la etapa de juicio, pero antes de que inicie la audiencia. Por ejemplo, puede ser que ya se haya desahogado la audiencia intermedia, que ya exista auto de apertura, que ya exista auto de radicación y ya exista fecha de juicio, pero eh, por alguna de las circunstancias que prevé el 304 de los supuestos, se actualiza antes de la fecha de juicio, es decir, ya no estamos en intermedia,
ya estamos propiamente en la etapa de juicio, pero antes de que se lleve la audiencia de juicio surge la necesidad de desahogar anticipadamente un testigo. Entonces, en esta situación también cabe la prueba anticipada. Bueno, ya una vez que definimos que la prueba anticipada es el desahogo de un órgano de prueba antes propiamente de entrar a la audiencia de juicio, ahora sí vamos a entrar a los requisitos de esta prueba anticipada. La prueba anticipada, el primer requisito fundamental es que debe de ser pertinente, debe ser una prueba pertinente para el proceso penal. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir que sea una prueba pertinente? Pues que tenga relación con los hechos controvertidos, así de sencillo. Puede ser pertinente para la teoría del caso de la defensa, de la fiscalía o de la asesoría jurídica. Si es pertinente, es susceptible de desahogarse. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no es pertinente, aun y cuando se pueda dar alguno de los supuestos que prevé el artículo 304, pues no cabría su desahogo. Bueno, ya que pasa el tamiz de la pertinencia, la prueba anticipada debe de sujetarse a ciertos requisitos. ¿Por qué? Porque es una prueba excepcional, no es una prueba como regla, no es una forma de desahogo que sea la regla, sino que es una excepción. Entonces, los requisitos que prevé el 304 prácticamente son tres. Y el primero es que el testigo, por vivir en el extranjero o porque no vaya a acudir a la audiencia del juicio por una cuestión que implique su salida fuera del país, así literalmente es como lo establece el código, pues eso dará lugar a que se desahogue antes del juicio ese testigo. El segundo supuesto es cuando existiera algún motivo de que fueran a matar a algún testigo, es decir, de que corra peligro ese órgano de prueba, y por ello se buscaría asegurar que ese testigo participe ante el órgano jurisdiccional y se estaría desahogando anticipadamente. El último es por el estado de salud del testigo, esto es que sufra algún tipo de accidente, algún tipo de enfermedad terminal, y que sea probable que de esperar a la audiencia de juicio, pues ya no esté el testigo, ya sea porque vaya a fallecer o porque vaya a adquirir un estado de salud grave que ya no le influya para que pierda esa capacidad para emitir un testimonio. Ahora bien, esta situación se preguntarán de los supuestos de la prueba anticipada, ¿cuál es el estándar de prueba para tener por acreditado este tipo de riesgos y admitir la prueba anticipada? Bueno, la respuesta la tenemos en el artículo 305, cuando ya nos habla propiamente del fondo, cuando ya se ha analizado este tipo de requisitos. Ahí nos habla de que el órgano jurisdiccional valorará la posibilidad, y ahí encerramos esa palabra, destacamos la palabra posibilidad, ¿sí? Y valorará la posibilidad de que la prueba por anticipar no pueda ser desahogada en la audiencia de juicio. Es decir, es una cuestión de probabilidad. También en el propio 304, en la fracción segunda, cuando nos habla o nos dice, si ubicamos en esa fracción, nos dice, en virtud de que se estime probable, nuevamente nos habla de una probabilidad, pero este tiene una razón de ser, porque la prueba anticipada no es una prueba condicionada. ¿Qué quiere decir condicionada? Que no puede cobrar vida al proceso penal, y con cobrar vida me refiero a ser valorada. Con eso me refiero a que cobre vida. La prueba anticipada no puede ser valorada por el órgano jurisdiccional que la desahogó, ni por ningún otro que no sea el tribunal de enjuiciamiento. Y esto la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya lo abordó en un precedente que, bueno, el número de registro es el 20-23-577 de rubro prueba anticipada, y que nos habla que el tribunal de enjuiciamiento es el único facultado para verificar si las condiciones que motivaron el desahogo de la prueba anticipada subsisten y por ende pueda ser valorada en juicio. Es decir,
puede ser que tengamos prueba anticipada, pero que si en la audiencia de juicio ya no subsisten esas condiciones y así lo estimó el tribunal de enjuiciamiento, lo que haya pasado en esa prueba anticipada, el tribunal de enjuiciamiento por ningún motivo lo va a conocer, ya. O sea, ya fue algo que no se incorporó al proceso y entonces tendrá que venir al testigo. ¿Y por qué relaciono esto con el estándar de prueba? Porque es una cuestión de tutela, de anticipar, de cautela, de evitar ciertos riesgos hasta hacia la pérdida de la fuente de la información hacia los testigos, hacia los órganos de prueba, que puede ser que suceda o no, pero como no sabemos, no se va a tomar el riesgo de perder ese órgano de prueba y por eso está la figura de la prueba anticipada. Es una figura cautelar, es una figura de prevención hacia el resguardo de la información que puedan dar los testigos porque hay probabilidad de que se puede perder o de que no va a llegar ese testigo a juicio. ¿Y por qué? Bueno, porque al final de cuentas la consecuencia de desahogar la prueba anticipada, pues puede ser que si no se perdió, se va a desechar, se va a desechar la prueba anticipada, no subsistieron las condiciones y se va a llevar al órgano de prueba. Entonces, es una cuestión de probabilidad. Bueno, incluso nos habla de posibilidad, que eso es todavía más bajo que la probabilidad, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué es importante tocar este tema? Porque luego en los debates de la prueba anticipada, muchas de las veces, por lo general, las defensas, porque la prueba anticipada, al menos en mi experiencia, un 99%, por no decir el 100%, la solicitan las fiscalías o los fiscales, los ministerios públicos o los ministerios públicos. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la contraparte? Es que no está bien acreditado que el testigo se vaya a morir. No está bien acreditado que el testigo lo vayan a matar. No está bien acreditado que el testigo ya no pueda regresar a Estados Unidos. Ojo, el propio Código Nacional nos dice que se valorará la posibilidad, tanto en el 304, fracción segunda, como en el 305, que exista la posibilidad, ¿sí? Bueno, entonces, un ejemplo, algo de la vida real para entender la flexibilidad de la prueba anticipada. Imaginemos una persona indigente que fue testigo de un hecho con apariencia de delito. Y esta persona indigente no tiene INE, no tiene ningún documento de identificación, pero se va a ir al otro, a Estados Unidos, porque no tiene ningún tipo de pasaporte, pero además se va a ir de mojado, como le dicen, se va a ir de ilegal, no se va a ir con visa, no se va a ir en camión, no se va a ir en avión. Entonces, imaginemos que esta persona avisa, saben que yo me voy con mis familiares, ya los contacté, ya me dijeron que ellos me van a mantener, pero yo aquí estoy en calidad pues, de indigente. O sea, la verdad es que me voy de ilegal, me voy con un coyote y no tengo ni siquiera el INE. Pero yo fui testigo de que en tal calle mataron a tal persona, yo vi el carro en el que se fueron, yo vi las, las personas. Pero yo ya me voy, yo vengo a avisarles, fiscalía, yo ya me voy, mira, aquí tengo las llamadas o aquí tengo una comunicación, o incluso que no tuviera, yo tengo familia, ya me voy, es una posibilidad de que se vaya. Imagínense entonces, las personas en esa calidad, pues no serían susceptibles de desahogarse anticipadamente, ¿verdad? Que el código no distingue, o sea, el código no discrimina a que sean personas con dinero, a que sean personas con boletos de avión, a que sean personas que viajen al extranjero de manera legal. Simplemente dice que no, que exista la posibilidad de que no vayan a comparecer. ¿Cómo? Hay mil maneras. El supuesto de hecho es muy extenso. Nada más valora esa posibilidad, ¿sí? En ese sentido, el estándar o la exigencia para tener por acreditados estos tipos de supuestos, pues es flexible, es de posibilidad, no es de una acreditación, porque luego en la práctica pedían los órganos jurisdiccionales algunos, no es que no trae el boleto, pero ¿por qué lo va a traer? O sea, nada más se permite ir al extranjero de manera legal.
si la persona no tiene dinero, si la persona no tiene los medios o no es su elección, no es su elección, entonces ya no, eso es sinónimo de que sí va a estar disponible, ¿verdad que no? Bueno, otra circunstancia que yo les decía de que el único órgano jurisdiccional facultado para valorar y para hacer el análisis de si van a subsistir o no las condiciones es el Tribunal de Enjuiciamiento. Pareciera ser un tema pues muy superado, ¿no? Muy sencillo, pero ¿qué creen que en la práctica esta situación de que el único órgano jurisdiccional para valorarla pues ha resultado, no se ha respetado? El de la voz ha tenido experiencia, que se ha desahogado prueba anticipada y que en la prueba anticipada la víctima se ha retractado o no ha, su testimonio no ha sido realmente como había rendido su entrevista, hizo variaciones y en consecuencia, en un asunto la defensa pidió el sobreseimiento con base en eso y en otro porque primero se desahogó la anticipada y después fue audiencia, fue la vinculación, fue el inicial. En ambos supuestos, el juez de control que desahogó la anticipada le entró a valorarla en uno para sobreseer y en otro para dictar una no vinculación. Se apelaron estas circunstancias y se revocaron. ¿Cuál fue el tema central o qué les contestó la alzada? El juez de control que desahogó la anticipada está impedido para valorarla. Eso, o sea, incluso cómo va a valorar una situación que necesita pasar un examen, un test de si perduran o no las condiciones. O sea, cómo se va a constituir en tribunal de enjuiciamiento, porque así lo establece el propio 306 del Código Nacional, cómo él analizó que subsistían las condiciones y eso nada más es en la etapa de juicio y para valorarlo. ¿Qué tal que si no subsistían esas condiciones y lo que se dijo en la anticipada ya no sería conocido, ya no pasaría a conocerlo el tribunal de enjuiciamiento? Entonces, por esa situación, hay que tener cuidado cuando el único facultado para valorar es el tribunal de enjuiciamiento y el único facultado para desahogarla, para hacer el examen de admisión de dicha prueba anticipada, es el juez de control. Hay que tener bien en claro esta dualidad. Juez de control admite y desahoga, tribunal de enjuiciamiento hace el test o valora los requisitos, verifica para ver si subsisten y como consecuencia valora, ¿sí? Porque ya no se desahoga. Y con esto nos lleva a que la prueba anticipada es una excepción al principio de inmediación. Y tal vez digan, bueno, ¿cómo que una excepción al principio de inmediación? Claro que sí, porque el tema es el tribunal de enjuiciamiento, como es el facultado para valorar, pues no la inmedió él. Él ve la grabación de la prueba anticipada, pero no la inmedió. Entonces, como no la inmedió, es una excepción al principio de inmediación del tribunal de enjuiciamiento. ¿Sí? Bueno, esta situación de la prueba anticipada nos lleva ya una vez que se ha admitido, una vez que se ha desahogado ante el tribunal ante el órgano jurisdiccional, corrijo, pues ya pasa, en caso de que subsistan las condiciones, a ser resguardada para que en el futuro pueda ser reproducida por el órgano jurisdiccional en caso, el tribunal de enjuiciamiento, en caso de que así lo considere porque han subsistido las condiciones. Pero otra cuestión a considerar, también en la práctica nos ha sucedido que la prueba anticipada se fracciona, por lo general se fracciona su desahogo, su debate o como tal la audiencia. ¿Cómo que se fracciona? Por ejemplo, se solicita la prueba anticipada, la audiencia de prueba anticipada, señalan audiencia, se debate sobre su admisión o no. Una vez que pasa ese debate o ese filtro de admisión y se admite, entonces hay ocasiones en que los jueces o juezas dicen,
Bueno, ya se admitió la prueba anticipada, pero el desahogo lo voy a señalar para el día de mañana, o en ocasiones, si es viernes, hasta para el día lunes, ¿sí? O incluso otro supuesto es de que ya se admitió la prueba anticipada y que la defensa, porque por lo general en mi experiencia, la defensa busca a toda costa que no se desahogue la anticipada, ya sea por diferimientos, ya sea por la oposición a que no se da uno de los supuestos del 304 o por un tema de ejercer la contradicción, ya una vez admitida. O sea, ellos buscan, en pocas palabras, que el testigo ya no esté disponible, que el testigo ya se canse y para retardar lo más posible, pues ya no, ya el testigo ya no está. Para empezar, puede ser que ya no quiera declarar, pero ese tipo de práctica de posponer el desahogo ya del órgano de prueba, ya una vez admitido, es contrario al principio de legalidad, es contrario a lo que nos marca el artículo 305 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque ahí se previó que una vez admitida se debe desahogar en ese momento. Y así lo dice literalmente el artículo 305. El artículo dice literalmente que el juez admitirá y desahogará la prueba en el mismo acto. O sea, en la misma audiencia. Y si lo vemos al principio de qué, de continuidad y concentración, pues debe de ser ese mismo día, por lo menos. Sí dar un receso, si las partes lo requieren, pero continuarlo porque el propio código lo prevé. Y si nos preguntamos o analizamos por qué el código lo prevé de esa manera, bueno, vámonos a analizar a la esencia o la naturaleza de la prueba anticipada. La prueba anticipada es una audiencia de carácter urgente. Se equipara la urgencia como un tipo de audiencia de control de detención, como un tipo de audiencia donde se va a solicitar una orden de aprehensión, como un tipo de audiencia donde se va a solicitar un cateo. Una prueba anticipada es urgente. ¿Por qué, Jesús? ¿Por qué dices que es urgente? Muy sencillo, porque lo que se busca tutelar con la prueba anticipada o la esencia de por qué se creó la prueba anticipada es para evitar la pérdida o alteración del medio de prueba, ¿sí? Entonces, si analizamos los supuestos de que se va a morir, de que va a salir al extranjero, de que se va a perder la información, pues es una cuestión contrarreloj, es una cuestión que puede desaparecer. Entonces es urgente, se está tutelando que la prueba no desaparezca, que el órgano de prueba esté disponible. ¿Se acuerdan que yo les decía al principio que es una cuestión cautelar? Es una cuestión que se busca cautelar que la prueba llegue, que la prueba llegue realmente al tribunal de enjuiciamiento. Entonces, esta cuestión es congruente con que en el 305 diga que una vez admitida la prueba anticipada en esa audiencia, o sea, en ese momento, pues se vaya a desahogar porque es una cuestión urgente, porque sería incluso contradictorio el hecho de que se admite una prueba anticipada con que se desahogue días después, entonces ya no es tan urgente se estuvo por establecido en el debate, porque el desahogo se está postergando. Es como una incongruencia misma. No sé si me doy a entender con esta situación, pero hay que tener cuidado con este tipo de prácticas, incluso la prueba anticipada la puede ser solicitada por el fiscal, por la defensa, por el asesor o asesora jurídica. O sea, y hay que cuidar nosotros como partes procesales, velar porque se cumplan estos supuestos. De entrada, desde la solicitud de la prueba anticipada, si es una cuestión urgente donde el testigo ya no va a aguantar esperando esa audiencia o ya se va a ir o cualquier otra situación, hay que manifestarlo desde la petición. Es una audiencia de carácter urgente por esta situación. En la misma audiencia en el debate se recalca y en caso de que se pretenda que se desahogue otro día, hacer hincapié en que entonces se estaría ignorando la esencia de la anticipada y del riesgo aludido
y que si se pierde el órgano de prueba, bueno, pues nada más poner sobre la mesa o dejar registro, que es una cuestión que se está tal vez aceptando ese riesgo por continuar otro día, ¿no? Porque para eso se está pidiendo. Bueno, una vez que se ha establecido en qué consiste la prueba anticipada, ante quién se desahoga, quiénes acuden, porque la prueba anticipada se desahoga con las reglas de juicio. Si está identificado el imputado, acude el imputado. Bueno, no identificado, corrijo. Si el imputado ya está, pues sí, individualizado, ya se sabe quién es realmente el imputado de los datos de prueba, pues se le va a citar a audiencia. Pero ¿qué pasa cuando todavía no se sabe quién es el imputado? Pues va a ir el defensor, va a ir una defensa abstracta, va a ir el fiscal. En su caso, la víctima no es indispensable, en su caso, el asesor tampoco es indispensable su presencia, el juez, y las reglas, pues va a ser como el desarrollo de un interrogatorio, un contrainterrogatorio, las objeciones, nada más. No va a haber alegato de apertura, no va a haber alegatos de clausura, no va a haber alegatos de nada, únicamente el desahogo. Se pueden utilizar las técnicas de litigación para evidenciar contradicción, apoyar la memoria, eh, aclaraciones pertinentes, se puede incorporar evidencia material, evidencia ilustrativa, todo el desahogo conforme a las reglas de juicio, ¿sí? Se pueden realizar objeciones, todos este tipo de cuestiones como si fueran las reglas de juicio. De hecho, el propio Código Nacional así lo establece. Ahora bien, ¿qué pasa cuando se quiere solicitar el anticipo de un órgano de prueba, pero que no se ajusta literalmente a los tres supuestos que maneja el Código Nacional? Esto es, a que viva en el extranjero el testigo, a que exista la posibilidad o motivos de que hicieran temer la muerte del testigo, a que adquiera una enfermedad, un estado de salud grave. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, se usa la prueba anticipada para evitar la revictimización de una niña, de un niño, de un adolescente o de un infante por tema de derechos humanos? ¿Qué pasa? ¿Se admite, no se admite? Porque no está previsto que la prueba anticipada sea un instrumento para mitigar la revictimización. Bueno, la respuesta ya ha sido abordada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sus protocolos. No hay hasta el día de hoy una tesis ni un amparo en revisión que nos hable de este tema, al menos por la Corte no. Pero sí lo ha tocado en los protocolos para juzgar con perspectiva de infancia, protocolos para juzgar con perspectiva de género en materia penal. Sí se ha tocado que la prueba anticipada, haciendo una interpretación conforme al artículo primero constitucional para salvaguardar los derechos de las niñas, niños o adolescentes o de algunas víctimas, el derecho a qué, a la salud, el derecho a no sufrir tratos crueles, el derecho a la no violencia institucional, bueno, prácticamente su derecho a la no revictimización, pues sí se puede usar la prueba anticipada para tutelar derechos humanos, derecho a la salud, derecho a la no revictimización, ¿sí? Aun y cuando no lo prevea el código, si nos vamos al primero, por ejemplo, en el caso de una niña, si nos vamos al primero constitucional, si nos vamos a la Convención de los Derechos del Niño, si nos vamos al artículo 4, si nos vamos al protocolo de la Suprema Corte para juzgar con perspectiva de infancia, que nos habla que se deben de hacer ajustes razonables, que nos habla que debemos de evitar que el niño esté yendo o participando más veces de las estrictamente necesarias. Si nos vamos al derecho a la salud del niño, lo que le causaría estar participando en ese proceso, más cuando se trata de que tiene la calidad de víctima, pues nos va a abrir el panorama para que a través de esa figura procesal se pueda anticipar su testimonio. Y si se anticipa el testimonio de un niño por tema de no revictimización y por tema de derecho a la salud, ojo, porque entonces ya no se tendría que analizar si subsisten las condiciones. No sé si me explico, o sea, cómo, si la prueba es, perdón, si el supuesto es
que no se le esté causando una afectación psicológica o emocional, no se le esté dando una revictimización, ¿por qué vamos a querer que se vuelva a analizar si en juicio el volverlo a llevar le va a causar algún tipo de malestar? Pues si se habla en la Convención de los Derechos del Niño, en las reglas de Brasilia incluso, en las guías de Santiago, que se debe de velar por la menor participación de los infantes, pues pudiera ser hasta lógico que ya nada más fue esa vez, ¿no? De la anticipada. Entonces, esta situación hay que tenerla en cuenta porque en dichas convenciones, en dichos protocolos ya nos tocan estos temas, pero más allá es tema de derechos humanos, el derecho a la salud, ¿no? Y más si son víctimas pues de secuestro, de tentativas de homicidio o si son víctimas de violación. Ahora, ¿qué pasa? Hay algo interesante sobre la prueba anticipada por ahí en las leyes federales escondidas. En el delito de trata de personas hay un artículo, no recuerdo con exactitud, pero es el 69, 68, está por el 60 y algo, de la ley de trata de personas, que nos habla de que las víctimas de estos delitos, la propia ley nos habla, la ley de trata, que a la víctima se procurará llevar su testimonio de manera anticipada. ¿Y qué hay detrás de esto? La no revictimización, salvaguardar el derecho a la salud, ¿sí? También en el derecho comparado, en el Código Procesal de Perú, en la Ley de Enjuiciamiento Criminal de España, también se prevé la prueba anticipada, pero ahí digamos ya es un poco diferente a nuestro país, México, porque ahí sí se prevé que los infantes, por la calidad que tienen de infantes, de que su desarrollo cognitivo no es comparable o no es el mismo al de un adulto, a su situación de vulnerabilidad, en automático pasarían a desahogar su testimonio anticipado. Incluso en ese tipo de legislación sí se hace una distinción de ciertos delitos. En delitos sexuales se prevé que las víctimas pasen de una vez anticipadamente su testimonio, cosa que no tenemos en nuestro Código Nacional. En nuestro Código Nacional, esto se puede lograr a través del ejercicio de una interpretación conforme, ¿sí? Maximizando estos derechos. Y la verdad es que ya se ha logrado en varias partes del país, ya cuando se ha argumentado este tipo de situaciones, que son las víctimas, que existe, pero no nada más por ser las víctimas, que existe un riesgo realmente de que le está causando un daño psicológico, un daño a su salud, su vertiente de una cuestión emocional, física, psíquica. Todas estas situaciones pues te dan para tutelar los derechos de estas personas y de que se había anticipado, sobre todo cuando son víctimas. Y si nos vamos incluso a analizar más a fondo, más a la epistemología del testimonio, si nos vamos a analizar, se fue la conexión. A ver, maestro, a ver, ya lo escuchamos nuevamente. Sí, bueno, Adelante, por favor. Una disculpa. les decía que en el tema de víctimas hay que analizar bien el tema de la salud, de cómo el hecho, sobre todo cuando fueron hechos eh, traumáticos, hechos muy dañinos para estas personas, sobre todo cuando sean infantes, les cause un perjuicio
tratar de recordarlos, el saber incluso que van a tener que ir a un juicio, a que los escuche una persona desconocida, a que les esté poniendo atención cuando tal vez eso sea muy vergonzoso, muy lastimoso para estas personas, pues ellas van a querer olvidarse, ellas van a querer olvidar de esta situación. Entonces, pues eso no le conviene al proceso, no le conviene al proceso y entonces sería una cuestión de salvaguardar la información que llegue al proceso. ¿Por qué? Porque si nos vamos al 20 constitucional, nos vamos al artículo 2 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues vemos que una de las finalidades del proceso, ¿cuál es? El esclarecimiento de los hechos. Luego, entonces, ¿cómo se van a esclarecer los hechos si las principales fuentes de información, que son las víctimas, no quieren hablar ya? No porque no lo hayan percibido, sino porque es algo que les afecta. Y aquí se entrelaza, atendiendo al principio de derechos humanos de la interdependencia, pues que hay una afectación no solo a los fines del proceso, sino también a la salud, pero no nada más a los fines del proceso ni a la salud, también afecta al derecho a la justicia, porque ya no se estaría haciendo justicia. Entonces, este tipo de situaciones hay que también analizarlas, hay que también estar viendo que este tipo de figura procesal, como es la prueba anticipada, toca temas interesantes de derechos humanos, pero también toca temas de la epistemología del testimonio, psicología del testimonio, porque uno de los factores que influye en el deterioro de los recuerdos, así de manera muy sucinta, muy coloquial, muy entendible, es el paso del tiempo. ¿Qué testimonio se supondría o en teoría tendría mayor detalle o mayor información o menos contaminación, como lo queramos ver? El que se desahogó anticipadamente, el que se desahogó lo más próximo posible a los hechos, o el que se desahoga 2 años o hasta 3 años después, o a veces hasta más, en una audiencia de juicio. ¿Qué sería más esperable? Porque para todo hay excepciones, pero ¿qué es lo más esperado? Que sea un testimonio menos contaminado y más completo. Insisto, el más cercano a los hechos o el que es hasta después de varios años en juicio. Entonces, la prueba anticipada también tutela una cuestión de epistemología, de calidad del testimonio, si lo queremos ver por ahí. Porque si analizamos todos los factores que influyen para la contaminación, la alteración de los recuerdos, pues el paso del tiempo es el principal factor y además que es inevitable. O sea, no hay ningún método, no hay ninguna técnica para evitar que el paso del tiempo no erosione el recuerdo, a menos que se esté repasando como cuando se estudia con un examen, ¿no? Pero aún así se van a ir olvidando y si no olvidando, modificando los detalles de ese recuerdo. Y de aquí llegamos a la conclusión viéndolo de este lado de la epistemología, desde la psicología del testimonio, pues que el recuerdo es un indicio, dice el doctor Manzanero, gran referente en psicología del testimonio, bueno, uno de los referentes de varias otras personas, que el testimonio es un indicio subjetivo, él lo llama en su libro el indicio subjetivo, o se puede equiparar al indicio cognitivo, que el recuerdo de un suceso percibido es como una escena del crimen, que si no se entra con los cuidados, pues se va a contaminar. Si no se buscó procesar de manera adecuada, se va pues a destruir. ¿Cuál de los indicios materiales es el más sensible? El biológico, ¿no? El biológico es el más sensible. Incluso hay veces que desaparecen, ¿no? Sin ni con los cuidados eh, pertinentes, a veces no aguanta hasta llegar a juicio. Y ya se habla de prueba irreproducible, pero bueno, no voy a tocar esos temas, nada más abro la analogía para comparar cómo la memoria, cómo el recuerdo es un indicio muy sensible, se le llama el indicio cognitivo o subjetivo, como lo dice el doctor Manzanero. Y entonces va erosionando si la
cuestión de preparar los testigos, dependiendo cómo se está contaminando ese recuerdo, pues entonces el hecho de que se haya anticipado la prueba, pues también abona a ese esclarecimiento de los hechos. También abona a que se juzgue, a que se valore la prueba en las mejores condiciones posibles. Entonces, todas estas situaciones son las que se deben de tomar en consideración sobre la prueba anticipada. También su desahogo, el desahogo de la prueba anticipada, como les decía, es una cuestión que se deberá de seguir las reglas de juicio. ¿Qué quiere decir esto? Puede ser que el testigo esté en la cámara de, bueno, en la sala de testigo protegido. Puede ser que el testigo pida que él se sienta más cómodo ante el tribunal de enjuiciamiento y a lo mejor que salga el imputado. O puede ser que la víctima o el testigo, según, esté acompañado por una psicóloga, esté acompañado por su familiar, dependiendo, ¿verdad? Si, insisto, si es la víctima, concreto, pero sin problema alguno se puede verificar esta situación. Ahora bien, una crítica, un área de oportunidad que el Código Nacional de Procedimientos Penales no previó, y yo la pongo sobre la mesa, es, ¿qué pasa con la ¿Qué pasa con la apelación de la negativa de la prueba anticipada? Porque es una cuestión apelable. La negativa de la prueba anticipada es apelable. Pero ¿por qué no está regulado si es una cuestión de urgencia de que el testigo, por ejemplo, vamos a poner un testigo ya en fase terminal que vaya a fallecer y que a lo mejor de vida le quede un mes y se pida su desahogo anticipado, pero la niegan? ¿Qué pasa con la apelación? ¿Y por qué digo qué pasa con la apelación? Porque el Código Nacional sí previó tiempos cortos cuando te niegan un cateo, 12 horas, o una orden de aprehensión que debe de ser resuelta en 12 horas. ¿Por qué para la prueba anticipada no se estableció, si es una cuestión urgente, que se resuelva también de manera en horas, como se prevé incluso con la negativa de solicitud de datos conservados? O sea, ¿por qué por qué la prueba anticipada quedó fuera? Eso no lo prevé el código. Y si vamos a la naturaleza de la urgencia, pues es una cuestión que dejo de tarea, ¿no? Dejo para la reflexión. Entonces, ante estas circunstancias, pues es un área de oportunidad. Es un área de oportunidad ver que la apelación contra una negativa de prueba anticipada, pues se resuelva de manera inmediata, no hablar ya de un trámite normal como normalmente se ve. Aquí veo una pregunta en el chat de Isabel. Dice, ¿la prueba anticipada se puede solicitar en cualquier etapa del proceso hasta antes de la de juicio oral? Así es, la respuesta es que sí. De admitirse desahogarse sin la presencia del imputado, no se corre el riesgo de que en amparo directo se declare como ilícita por ese motivo, aun cuando haya existido una defensa simulada, porque se priva a quien resulte imputado de interrogar al testigo. Es una pregunta interesante, pero atendiendo a esta situación de la naturaleza de la prueba anticipada, todo radica en una cuestión de urgencia. Entonces, ¿qué nos implica Isabel, cuando existen fines, cuando existen derechos por parte de la víctima del esclarecimiento de los hechos, que es uno de los principios rectores? Son principios y derechos, pero el derecho de acceso a la justicia, el derecho a la verdad de la víctima, y por el otro, el derecho a ejercer la contradicción del imputado. Pero vámonos más al fondo, Isabel. El principio de contradicción, el derecho a la contradicción, tiene varias vertientes y varios tamices. Es decir, no es genérico, sino que se divide o al analizarlo, al darle zoom, al desentrañarlo,
vemos que el artículo 6, que nos define qué es el principio de contradicción, nos dice que el principio de contradicción se puede materializar, uno, conociendo. Entonces, ¿el imputado puede conocer lo que dijo el testigo? Sí. Aún y cuando no estuvo presente, ahí está la audiencia y tuvo una defensa, sí conoció. Dos, controvertir o confrontar. Si bien es cierto, él no tuvo la posibilidad, sí lo conoció. Es decir, no es absoluto la restricción que él tuvo a su derecho a la contradicción. Se vio limitado porque él no estaba totalmente de acuerdo, pero que se haya visto mermado de manera absoluta, no. O sea, hay que ver qué tanto se redujo. Ahora bien, si este análisis de que no al 100% se le vedó el derecho a la contradicción, lo comparamos haciendo un ejercicio de ponderación con los principios del esclarecimiento del hecho y los derechos de la víctima de acceso a la justicia, de conocer la verdad, pues habría que sopesar si está justificada esta situación, pero más aún, ¿cómo se le hace entonces que se pierda el órgano de prueba? Hay que hacer esa ponderación, ¿sí? Y recordemos algo, el derecho es a la presunción de inocencia, al debido proceso, sí, a ser vencido con las garantías establecidas, pero el derecho a quedar impune no hay, ese no es un derecho. A veces, y lo digo con toda objetividad, a veces se entendería como que se busca un derecho a quedar impune, pero no hay un derecho a quedar impune. O sea, sí debe de haber ciertos límites, ningún derecho humano es absoluto, el propio primero constitucional lo dice, y debe de haber ciertas restricciones. Entonces, espero haber contestado a la pregunta, Isabel. Maestro, no sé si quiera eh, comentar algo de lo que he dicho o entrar a Sí, las sí, de preguntas. hecho tenemos algunas preguntas igual que nos han llegado por medio de Facebook, donde se está transmitiendo en vivo también esta ponencia. Nos preguntan, en la etapa de juicio oral, entonces, ¿solo se valora la prueba anticipada y ya no se desahoga? Exactamente, así es la respuesta. En la audiencia de juicio no se desahoga. ¿Por qué? No debemos de confundir reproducir un video con desahogar. Si nos vamos al Código Nacional, no recuerdo si es el 265 donde define lo que es prueba, dato de prueba, medio de prueba. Ahí nos dice qué es la prueba y nos habla que la prueba es la desahogada ante el órgano jurisdiccional con las formalidades de ley. Y yo les decía que es un principio, es una excepción al principio de inmediación. El tribunal de enjuiciamiento no presenció un desahogo, ni la defensa, ni la fiscalía. ¿Qué presenciaron? La reproducción de un video donde se desahogó la prueba. Entonces, la respuesta es sí, exactamente. El tribunal de enjuiciamiento la valora y el juez de control la desahoga, la controla. Perfecto, muchas gracias, maestro. Una más, nos preguntan, ¿de qué forma el tribunal de enjuiciamiento valora la prueba anticipada en la etapa de juicio oral? Sí, bueno, es una pregunta muy ambigua o muy extensa la respuesta, pero voy a tratar de contestar lo más concreto y entendible posible. El tribunal de enjuiciamiento la va a valorar de acuerdo a lo que él está observando, utilizando la herramienta de la psicología del testimonio, es decir, que las preguntas no hayan sido inducidas, es decir, que no hayan realizado cuestiones de que todas las preguntas hayan sido sugestivas, que realmente haya sido una información vertida por el testigo suficiente, que realmente haya atendido a que algún tipo de errores o que algún tipo de omisiones se deba a cuestiones normales de la falta de precisión del recuerdo, que realmente nos aporte información que haya sido o que se haya advertido
no manipulada ni sesgada. Tendría que entrar al caso concreto, pero sobre todo que haya sido corroborada con algún otro medio de prueba. O sea, tendríamos que entrar a analizar el caso concreto, pero tiene que ser indudablemente utilizando psicología del testimonio, utilizando corroboración, utilizando, valorando que, insisto, que las preguntas que se le hayan hecho, pues hayan sido abiertas, ¿no? Que esa información se haya comprobado. ¿Cuántas veces fue entrevistado? ¿Por qué recuerda la información? ¿Por qué estaba en el lugar? O sea, todas estas cuestiones y bueno, espero haber contestado esta pregunta porque cada caso concreto es diferente y cada testigo es diferente y cada factores habría que ver cuáles sí, cuáles no, en qué circunstancias vio, si fue víctima, etcétera. Perfecto, maestro, gracias. Nos preguntan, en la práctica, ¿cómo se desarrolla la prueba anticipada en la etapa de juicio oral? Sí, en la etapa de juicio oral, la prueba anticipada primero se escucha a las partes respecto a si subsisten o no las condiciones que dieron origen a la admisión de la prueba anticipada. Una vez que se da ese debate y que el órgano, el juez, el tribunal de enjuiciamiento considera que subsistieron las condiciones por las cuales se admitió, solicita la reproducción de dicha audiencia de prueba anticipada, pero únicamente el interrogatorio y contrainterrogatorio. O sea, no se va a reproducir el debate de la admisión ni nada. O sea, se entra de lleno a los minutos en donde comienza el desahogo del órgano de prueba y se proyectan las pantallas de la audiencia y ahí están las partes observando, ¿sí? Así es como se lo desahoga el tribunal, observando, reproduciendo esa audiencia en las pantallas únicamente del desahogo del testigo. Muy bien, maestro, gracias. Nos preguntan también, para justificar alguno de los riesgos del 304 del Código Nacional, ¿se pueden llevar testigos al debate de su admisión en la audiencia o qué recomienda usted? Sí, sí se pueden llevar testigos, el código no lo limita a que sean datos, a que sean medios. Yo en lo personal, por una cuestión de practicidad y sobre todo atendiendo al estándar de prueba, de posibilidad que nos habla tanto el 304 como el propio 305, que nos dice el órgano jurisdiccional valorará la posibilidad, y el 304 que nos dice fracción segunda que exista la posibilidad, nos habla de posibilidad. Pues yo por cuestiones de practicidad, yo les recomiendo que lo hagan con datos de prueba, pero si lo quieren hacer más, pues más largo, más pues pesado, si así lo queremos ver, o se sienten más seguros desahogando eh, a los testigos en la audiencia, pues lo pueden hacer, ¿no? Vía incidente, pero yo considero que lo único que se va a lograr es hacer pesada la audiencia, o sea, no vería por qué llevar ahí testigos cuando pueden ser los datos de prueba, o sea, no tendría por qué haber una diferencia en esa etapa de que si llevaron directamente medios o datos de prueba. Yo lo traduciría en que pues nada más estaría haciendo más larga y más complicada la audiencia, entonces pues ahí se los dejo a su consideración. Muy bien, maestro. Última pregunta. Nos dicen, en su experiencia, ¿qué dato de prueba se podría utilizar en cada uno de los riesgos relacionados con la prueba anticipada para justificar su práctica? Bueno, por ejemplo, en la cuestión de que va a vivir en el extranjero y atendiendo nuevamente al caso concreto, porque yo al principio les hablaba, ¿qué pasa con las personas que no tienen dinero, que no tienen visa y que se van a ir de mojado? O sea, perdón, pero ¿a poco creen que la persona que los va a pasar de ilegales va a querer dar una entrevista a la fiscalía o va a querer llevarlos si ellos se manejan en la clandestinidad? Es más, eso es un delito en la ley de migración. Pero bueno, suponiendo un caso sencillo, una persona que sí tiene visa, una persona que sí va a viajar en avión, en autobús,
pues pudiera ser con la manifestación de esa persona, con los boletos, con la comunicación a quien va a ir a visitar, con la reservación en el extranjero, todo, incluso con la misma visa, con el pasaporte, pero la ausencia de esto tampoco sería impedimento. Vuelvo al ejemplo, entonces las personas de bajos recursos, las personas que se van a ir de legales, entonces ellas no se van a ir al extranjero porque lo van a hacer de una manera distinta, entonces ellas no son susceptibles. Ojo con esto. Para una situación de un riesgo que haga tener su muerte, habría que analizar el hecho concreto. ¿De qué posición es testigo? ¿De un asunto donde se involucra delincuencia organizada? ¿De un asunto en donde incluso fue víctima de tentativa de homicidio? Pues sería llevar la entrevista, desde luego, de esta persona, cualquier otra situación que acredite este vínculo, este escenario, que el hecho se lleva en cierto tipo de actividades ilícitas, que nos da a entender que, pues, que si va de chivatón, pues los va a poner, como se dice, pues si hay riesgo que lo vayan a matar. También pudiera ser, incluso si es una víctima que se alcanzó a salvar, pues todas las notas médicas, el expediente clínico, un dictamen médico, o testigos de que lo fueron a amenazar. Si hay cámaras, las cámaras. Entonces, híjoles, son todas las pruebas, los datos de prueba que quieran relacionados con esta hipótesis. Y la pérdida de la incapacidad para declarar, pues puede ser un dictamen psiquiátrico, psicológico, un dictamen médico, dependiendo de la afectación de esta persona. Muchas gracias, maestro. Mire, nos llegó una más, digo, va relacionada con una que usted ya contestó, pero para darle la atención aquí a Armando Salazar. Su pregunta nos dice, ¿cómo se incorpora esta prueba anticipada? La prueba anticipada se reproduce ante el tribunal de enjuiciamiento y se proyecta en las pantallas a partir de que el testigo ya está propiamente siendo interrogado por las partes. Muy bien. Pues irán todas las preguntas, maestro. La verdad es que es un tema muy interesante. Creo que muy poco también explorado, ¿no? En el ámbito académico. Y recuerdo que en la clase donde coincidimos, me platicaba usted que a veces los defensores, al momento en que la fiscalía solicita la admisión de esta prueba anticipada, pedían que se suspendiera la audiencia para que el defensor se preparara para el desahogo de esa prueba anticipada. No sé si nos podía compartir un poquito de esa experiencia para nuestros escuchas, por favor. Sí, claro que sí. Bueno, yo les comentaba al inicio de la plática que lo que buscaba normalmente la contraparte es evitar que el testigo o incomodar al testigo, ¿no? O sea, evitar que se lleve a cabo por cualquier medio, desde pedir el deferimiento porque no se había notificado con suficiente anticipación, desde que no estoy impuesto de la causa, desde que no se dan los supuestos. Si ya se admitió, necesito tiempo para preparar, yo quiero refutar al testigo, todo lo necesario para evitar que al final estuviera disponible testigo. ¿Por qué? Porque en todas estas oposiciones, pues incluso implicarían a veces o en ocasiones que se pudiera continuar hasta otro día. Pero la prueba anticipada no es una audiencia donde se va a resolver absolutamente nada. O sea, no se le va a resolver la, la detención al imputado, no se le va a resolver un auto de vinculación, no se le va a girar una orden, no se le va a dictar ningún tipo de sentencia. Simplemente se va a desahogar un testigo con las reglas del juicio, esto es, con la entrevista o los registros previos con los que se pretendan utilizar, los cuales por principio de contradicción se le dan a la contraparte. ¿Sí? Por lo general solo es una entrevista, por lo general la misma que tiene la contraparte. No es que yo también le quiero tomar otro, ya está aquí, hazle las preguntas que tú quieras. En tema de contraexamen, no te limita a que tú le puedas preguntar lo que tú quieras y como quieras, más allá, si eso es conveniente o no para tu teoría del caso, pero está abierto, o sea, no te limita a que lo hagas en audiencia.
Entonces, se debe de sopesar el riesgo que existe a perder esa información, a perder ese órgano de prueba, es lo que les decía antes, con ese principio de contradicción, porque el principio de contradicción, yo lo digo, no es genérico, es específico, tiene varias vertientes, tiene varios tamices, es conocer, el que tú descubras a tu contraparte es dar a conocer, desde ahí ya estás ejerciendo la contradicción, en cierto tamiz, en cierta medida, pero ya desde ahí ya empieza la contradicción, en conocer. La otra es confrontar, el tú hacerle preguntas en un contrainterrogatorio o preguntas, simplemente tener ese contacto, ya estás confrontando, ¿sí? Oponerte, eso, bueno, eso con un testigo, pues no se da, esos serían los argumentos, pero es amplio el principio de contradicción, hay que ver en qué segmento, en qué vertiente. Entonces, lo normal es garantizarlo en igualdad de oportunidades. Parte oferente va a interrogar, sí, pues tu contraparte también lo va a interrogar. Parte oferente, tienes el registro sobre el cual le vas a preguntar si tu contraparte también lo tiene, sí, igualdad, o sea, ¿cuál es el problema? No sé si me explico. Perfecto, maestro. Pues un tema bastante interesante, sobre todo desde este punto de vista de la práctica, ¿verdad? Donde se presentan un número de circunstancias y que ya en el debate, pues hay que evitar, como usted comentaba, pues esos deferimientos, ¿no? Y cumplir con lo que dice la legislación, puesto que si ya el juez la admite, no hay razón por la cual nos cite 3 días después, porque ahí sí hay posibilidad de que ese testigo, pues o ya no regrese o lo priven de la vida, o bien ya lo convenzan para que ya no rinda su testimonio. Maestro, pues le agradecemos mucho su tiempo, sus conocimientos, su experiencia. No sé si usted quisiera dar algún mensaje a nuestra comunidad jurídica para cerrar esta conferencia. Sí, claro que sí. Bueno, yo les agradezco a todas y cada uno de ustedes que se conectaron, que lo pueden ver o lo están viendo. Agradezco a usted, doctor Alfredo, a Cisa por la invitación. Y bueno, un pequeño comercial, si les interesa, yo acabo de sacar una obra, se llama La Prueba Anticipada, estudios desde la psicología del testimonio y una perspectiva de derechos humanos, el testimonio como indicio cognitivo. En estos temas, bueno, se toca relacionado a la prueba anticipada sobre su epistemología y pues si les interesa lo pueden encontrar en las librerías en la página de Ángel Editor. Sería todo lo que quisiera decirles. Y si gusta, puede proporcionar algún teléfono, algún correo electrónico donde se pudieran comunicar a aquellas personas que vieran posteriormente este video para poder adquirir el libro. Sí, claro que sí, lo voy a dejar por el chat, mi teléfono. Muy bien, aquí lo tenemos en el chat para los compañeros de Zoom, para que lo puedan anotar, por favor. Sí. Pues maestro, esperemos que no sea la última vez que lo tenemos aquí en este programa. Sé que maneja otros temas muy interesantes, sobre todo desde el punto de vista práctico, y pues ya lo estaremos contactando para que nos comparta sus conocimientos posteriormente. Claro que sí, maestro, yo encantado y quedamos a la orden. Gracias por la invitación. Saludos a todos. Muchas gracias. Compañeros, pues muchas gracias nuevamente por estar con nosotros, a los compañeros que nos ven por Zoom y a los compañeros que nos ven por Facebook Live. A ver, nada más para antes de cerrar, nos está diciendo, dice que si podría repetir usted dónde se puede adquirir el texto y el título, por favor. Sí, se puede adquirir en el sótano, en la página de Ángel Editor, en Mercado Libre. Ahí lo pueden encontrar. Sí, ¿les podría recordar el título, maestro, por favor? Sí, un minuto, déjenme, se los muestro incluso. A ver.
Mientras regrese el maestro, compañero, pues no olviden que la próxima semana, el próximo jueves, vamos a tener otra ponencia. Aquí Adelante, está, maestro. sí. Bueno, ahí tienen el título de la obra del maestro García Se Márquez. llama la prueba anticipada, el testimonio como indicio cognitivo, estudios desde la psicología del testimonio y una perspectiva de protección a los derechos humanos. Perfecto, maestro. Pues muchas gracias. Compañeros, nuevamente muchas gracias a todos por estar con nosotros. Les recuerdo que la próxima semana estaremos igual el día jueves transmitiendo otra ponencia. Recuerden que en este programa únicamente tenemos a las voces más calificadas del mundo del derecho y quienes, además de compartir conocimiento teórico, también comparten su conocimiento práctico. Maestro Jesús, muchas gracias nuevamente por su tiempo, por sus conocimientos y nos vemos la próxima. Claro que sí, hasta luego, doctor. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches.